sobre el reciente conflicto entre el Estado colombiano y comunidades indígenas del sur, el suroccidente y occidente del país, es necesario en primera medida dar cuenta o referir que ese conflicto es un reflejo de la conflictividad social y política que a veces cobra matices armados y que desde hace varias décadas sufre Colombia. Esa violencia y ese reflejo de esa conflictividad tiene algunos cauces a través de los cuales se especifica la contradicción entre distintos estamentos sociales y el Estado, particularmente en el caso de los indígenas. Por un lado, se trata de una violencia estructural de la que se puede dar cuenta desde el proceso mismo de conquista y colonización del continente americano, en el que los indígenas, por un lado, son subordinados o puestos en un lugar de subordinación. En segunda medida, hay un proceso de despojo, de expoliación de tierras y otros recursos que para los indígenas son sumamente importantes. Asimismo, se encuentra que hay una situación, si se quiere, de acallamiento, en la que además se desoyen las demandas de los pueblos indígenas, y esto se manifiesta particularmente o se puede ejemplificar con la reciente reunión frustrada tras los acuerdos que lograron las comunidades y las organizaciones indígenas con el Estado colombiano, en el que evidentemente se quiere o se pretende imponer una cosmovisión, una forma de autoridad, de organización y de interlocución de parte del Estado hacia los indígenas, llamando a unos representantes a no conversar con la comunidad, digamos que en formas distintas a las que los indígenas en el proceso de Minga entienden caminar la palabra. Además, este conflicto da cuenta de otro cauce de violencia que se ha presentado en ese conflicto Estado-comunidades indígenas, que se evidencia en la violencia política perpetrada por el Estado, organizaciones o agentes paramilitares, que ha pasado por el exterminio a veces sistemático, de las comunidades, la persecución de sus organizaciones o de sus líderes a través de procesos de criminalización, estigmatización, también de asesinato. Por otra vía, también en el proceso del conflicto reciente se encuentra la manifestación de violencias políticas que devienen de grupos alzados en armas, que a lo largo de la historia han pretendido incidir en las comunidades, han pretendido incidir o hacerse al mando o a la dirección de las organizaciones y de ocupar el territorio de estas comunidades indígenas para hacer usos de distinto tipo, con la particularidad en el reciente conflicto de que se trata de organizaciones presuntamente alzadas en armas, pero con un matiz político cada vez más confuso. Primero fue el M-19, luego fueron las FARC, hoy son las disidencias de ese grupo guerrillero que ya se desmovilizó, dejó las armas y no es muy claro el matiz político de estos actores. Y finalmente se encuentra un proceso también, si se quiere, una expresión a veces de violencia de parte de las comunidades indígenas, una violencia que tiene una pretensión de impugnación e interpelación de la situación conflictiva que se describió antes, en algunos casos para hacerse oír, para denunciar la situación de victimización de la que han sido objeto los indígenas, para movilizar a sus organizaciones y sus comunidades, y de esta manera pues se manifiestan en la situación de conflicto. Sobre esto último, además, hay que agregar que lo que se encuentra no es la situación de comunidades, organizaciones o individuos que pretenden ser disfuncionales al orden político, jurídico, legal colombiano, sino que es el orden político legal colombiano el que ha generado los procesos de exclusión y demás que ya se mencionaron, que dan o devienen en situaciones de confrontación y de violencia.